Hola, ¿cómo estás? En mi blog inteligencialegal.cl, una de las consultas que con mayor frecuencia recibo es cómo recupero mi propiedad. Es decir, hay una persona sin mi consentimiento en mi propiedad, yo quiero echarla y quiero saber las formas de lograr ese objetivo. Esta pregunta tiene diversas connotaciones porque podemos analizar el tema desde una perspectiva civil y desde una perspectiva penal. Y en este video voy a hacer una pequeña explicación de los caminos que tiene una persona, el dueño escrito, el dueño regular, legal, para lograr recuperar una propiedad. Acá estamos hablando básicamente de que la persona que está ocupando la propiedad no tiene un contrato, no tiene un título para ocupar esa propiedad. Por lo tanto, descartamos en el análisis de este video los casos de los contratos de arrendamiento o préstamos de uso autorizados por el dueño, porque eso va a ser materia de otro video que más adelante vamos a publicar. En este caso concreto me refiero a que la persona que está ocupando el inmueble carece de cualquier documentación para hacerlo y lo hace sin el consentimiento del propietario. Desde esta perspectiva vamos a analizar cuáles son las acciones legales que puede llevar adelante el propietario para recuperar la propiedad. Y la primera, la voy a detallar en la pizarra que está acá, y la más común es la que se conoce como acción de precario. Lo vamos a anotar acá. El precario o demanda de precario es una acción que se interpone ante los tribunales civiles y que le interpone el dueño en contra del ocupante de la propiedad que la está ocupando por su mera tolerancia o ignorancia. Es decir, aquí nos estamos refiriendo, por ejemplo, al caso de una persona que tiene una parcela de agrado, una casa de veraneo, y en algún momento se da cuenta de que pasa el tiempo y hay otra persona que se instaló en la propiedad. O estoy hablando del caso de una persona que tiene una casa antigua en la ciudad y que se da cuenta de que un grupo de ocupas se ha tomado la propiedad. En ese caso, la acción que en principio se nos viene a la mente a los abogados es la acción de precario. Es una demanda, por lo tanto, que se presenta ante los tribunales civiles, que requiere del patrocinio de un abogado y que legalmente se entiende que debiera tener una tramitación relativamente rápida dentro de los tiempos que tiene el sistema judicial chileno. ¿Qué significa esto? Que se presenta la demanda y una vez presentada la demanda, el tribunal cita un comparendo a las partes para el quinto día después de practicada la notificación. Se notifica la demanda y llegado el día del comparendo, que es un comparendo de contestación y prueba, se rinden las pruebas respectivas para acreditar esta situación. O sea, el dueño deberá acreditar su calidad de dueño a través de la inscripción en el conservador de bienes raíces respectivos, y deberá acreditar que también la persona demandada lo está haciendo sin su consentimiento por mera ignorancia o tolerancia. Y después el tribunal dictará la sentencia respectiva. Ese es en principio el camino civil. Otra posibilidad es un segundo tipo de demanda que se conoce como acción reivindicatoria. Lo voy a anotar acá porque el nombre es un poco complicado. La acción reivindicatoria. Acá está. Ya. Que este nombre proviene más bien del derecho romano, por eso tiene esta palabra tan complicada. Reivindicatoria significa que es el dueño que está demandando la recuperación de la propiedad. A diferencia del caso anterior, esta acción reivindicatoria se interpone por el dueño inscrito en el conservador de bienes raíces contra el poseedor inscrito también en el conservador de bienes raíces. Es decir, es un caso distinto al caso del precario, porque en el caso del precario el tipo que estaba ocupando la propiedad no tenía ninguna clase de inscripción. Aquí estamos hablando de que hay dos inscripciones respecto a la propiedad, una la del dueño y otra la del poseedor inscrito.
Uno se podría preguntar, ¿cómo se puede producir esta situación? ¿Cómo es posible que hayan dos inscripciones respecto a una misma propiedad en el conservador de bienes raíces? No debería suceder, pero hay casos en que por tema administrativo o porque una misma propiedad se vendió por el antiguo dueño simultáneamente a dos personas y las dos personas inscribieron, se llega a la situación de que hay dos inscripciones paralelas respecto a una misma propiedad. En ese caso, el dueño inscrito deberá interponer esta acción, también con el patrocinio de un abogado, que se tramita ante los tribunales civiles. Pero esta diferencia del juicio de precario es un juicio de lato conocimiento, es un juicio más largo, es decir, se presenta la demanda, se notifica, pero el tribunal no cita a un comparendo de inmediato, sino que se aplica el procedimiento que se llama procedimiento ordinario, que es de mayor duración y donde se deberá acreditar precisamente quién es el dueño inscrito y quién es el poseedor inscrito que debe restituir la propiedad. En tercer lugar, saliendo del ámbito civil, en el ámbito ya constitucional, eventualmente, en ciertos casos excepcionales, el dueño de una propiedad podría, para tratar de recuperarla o para tratar de hacer cesar los actos que constituyan una amenaza, una perturbación o una vulneración de su derecho de propiedad, interponer un recurso de protección. Recurso de protección. Que esto, me imagino, puede ser más conocido por las personas que no son abogados y que van a ver este video, porque es un vocablo más bien utilizado en los medios de comunicación social. Ahora bien, el recurso de protección es una herramienta que yo diría es excepcional para lograr el objetivo que estamos persiguiendo, que es recuperar una propiedad. Y es excepcional porque las Cortes de Apelaciones en la mayoría de los casos los declaran inadmisibles, dado que señalan que es una materia de lato conocimiento, es de larga discusión, y que por lo tanto el recurso de protección no es el camino, no es la vía, no es el mecanismo en principio para lograr la recuperación de una propiedad. Sin embargo, en casos extremos, cuando ya se trata de una situación bastante flagrante, excepcionalmente hay Cortes de Apelaciones que han acogido recursos de protección por este tipo de situaciones. En el recurso de protección, el plazo de interposición del recurso es de 30 días hábiles desde que el recurrente, es decir, el afectado, el dueño en este caso, toma conocimiento de la situación que constituye vulneración de su derecho de propiedad. Por ejemplo, se da cuenta de que hay personas ocupando la propiedad. Se presenta el recurso dentro de ese plazo y la tramitación es bastante breve, o sea, debería haber una respuesta de la Corte de Apelaciones en respectiva dentro de un plazo no superior a los 2 o 3 meses contados desde la fecha en que se interpuso el recurso. Y contra esa resolución cabe también la posibilidad de apelar a la Corte Suprema. Pero como les digo, es una situación o un mecanismo más bien excepcional. En cuarto lugar, si una persona quiere recuperar la propiedad, también podría intentar el camino penal. ¿A qué me refiero con eso? A denunciar al ocupante de la propiedad ante el Ministerio Público por la comisión de un determinado delito. ¿Cuál es este delito? El delito se llama usurpación. Usurpación. Este delito está regulado en el Código Penal y el Código Penal distingue dos tipos de usurpación: la usurpación violenta y la usurpación no violenta. Esta diferencia se produce de acuerdo a la forma en que el usurpador llega a la propiedad, a través del mecanismo. Si es con violencia, evidentemente es una figura mucho más grave. El problema que tenemos en la vía penal es que, tratándose de la usurpación no violenta, la única sanción que establece el Código Penal para el ocupante, para la persona que sea condenada, es una multa, una pena de multa.
Y para la usurpación no violenta hay una pena mayor, que es una pena también de privación de libertad, pero que en la mayoría de los casos se cumple con un cumplimiento alternativo, es decir, firmando con reclusión nocturna y no con cárcel efectiva, que es la situación excepcional en nuestro sistema, y eso depende de los antecedentes penales de la persona condenada. Sin embargo, aun cuando se gane este juicio de usurpación en materia penal, lo que la sentencia aplica es la sanción, es decir, o la multa o la pena de privativa de libertad, pero el tribunal de garantía, el juez que conoce del delito de usurpación, no tiene ninguna facultad para ordenar la restitución del inmueble, es decir, se trata de un juicio destinado a aplicar solamente una sanción a la persona, pero aun cuando se gane el juicio, no va a haber una orden judicial que ordene la restitución del inmueble, porque eso está fuera de las competencias, fuera de las atribuciones del juez de garantía. Sí sirve evidentemente como un mecanismo de presión para lograr que la persona se vaya, pero en estricto rigor solamente se lograría una condena. ¿Okay? Entonces, en definitiva, tratando este tema, nos quedamos con que hay en principio 4 caminos. Uno, la acción de precario. En segundo lugar, la acción de dominio, la acción reivindicatoria. En tercer lugar, el recurso de protección de la Corte de Apelaciones. Y en cuarto lugar, la presentación de una denuncia o una querella contra el ocupante por el delito de usurpación que se tramita ante el juzgado de garantía. En definitiva, el camino más idóneo y el que más se va a utilizar en la práctica es el primero, el de la acción de precario. Ese es un juicio que se supone que es breve, pero que también tiene una duración. Yo he visto juicios de precario que duran 1 o 2 años. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las situaciones de ocupación de la propiedad, sobre todo si ustedes van a celebrar un contrato de arrendamiento. Siempre háganlo por escrito, no lo hagan en forma verbal, porque de lo contrario vamos a caer, cuando ustedes demanden de la persona para lograr sacarle la propiedad, va a ser mucho más difícil probar el contrato de arrendamiento, y la persona demandada siempre va a poder invocar que en realidad jamás se arrendó la propiedad, sino que está en calidad de precario, y ahí les va a enredar completamente el juicio que presentaron. Esta es una situación sumamente usual en Chile, y todos estos problemas derivan, primero porque la gente no se asesora por abogado, y en segundo lugar por un exceso de confianza. Yo les recomiendo que en cualquier operación que ustedes realicen con bienes importantes, como son los bienes raíces, siempre al menos tengan la asesoría de un abogado o la orientación de un abogado, que les va a permitir ahorrarse un juicio que, a pesar de que es nuestro trabajo asesorar a la gente, yo sé que es engorroso, angustiante y costoso además. Espero que este video les sea de utilidad. En el link de este video voy a colocar en los comentarios de este video voy a colocar el link al blog, donde está detallado con más precisión, más completamente, el artículo respecto de este tema, y espero sus comentarios, ya sea en el blog o en los comentarios de este video. Que estén muy bien. Chao.